Pasa, siéntate. Bienvenido al altar del santero. Un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Muy buenas a todos, este es el primer capítulo del podcast El Altar del Santero, el cual va a ser un espacio donde estaré compartiendo con ustedes fundamentalmente leyendas urbanas de todo el mundo y experiencias personales relacionadas con la santería y lo sobrenatural. El propósito de este podcast es crear un espacio en el que nos podamos refugiar un rato de la cotidianidad de la vida. No importa si has tenido un día estresante, difícil, deja todo atrás. Algo muy importante. Las historias, relatos y vivencias que voy a compartirles aquí no tienen la verdad absoluta. Ustedes son los que van a juzgar si creer o no. Sean bienvenidos. Hoy traigo un capítulo muy interesante dedicado a la santería y a algunas experiencias personales que he tenido con ella. Este es un tema con el que estoy un poco familiarizado, ya que soy cubano y dicen que casi todos los cubanos tenemos un poquito de santero. Bueno, comenzamos diciendo que la santería tiene, se puede decir, varias vertientes que se esparcen a lo largo de todo el territorio cubano. Una de las principales y más difundidas es la conocida como regla de Ocha, la cual proviene de la cultura africana yoruba. La regla de Ocha tiene, por así decirlo, un dios principal que se llama Olorum, que es la fuente de Aché. Pues para los que no estén familiarizados, Aché es la energía espiritual del universo, es como el alma de todas las cosas. Se dice que Olorum interactúa con la humanidad a través de emisarios, que estos son llamados orichas, los cuales gobiernan cada una de las fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Estos orichas o dioses se puede decir que están sincretizados con la religión católica. Sincretizados es como mezclados. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Pues porque los primeros practicantes y que trajeron esta religión a Cuba eran en su gran mayoría esclavos que eran trasladados por los españoles durante el colonialismo para que realizaran trabajos forzados. La religión católica les fue impuesta a estos esclavos para que de cierta manera se civilizaran, ¿no? Les enseñaban la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en que los esclavos africanos se encontraron de no perder sus raíces religiosas fue creando esta especie de pantalla para sus orichas o dioses detrás de los santos católicos. Existen muchos orichas, pero les quiero mencionar algunos de los principales para que conozcan un poquito más de esta religión. Por ejemplo, está Obatalá, que representa la justicia, la salud, la pureza, la sabiduría, la verdad y la paz. También está Yemayá, que es la oricha femenina más importante de toda la religión. Esta encarna la figura de ser la Virgen de los Navegantes, la protectora del hogar, la diosa de la fertilidad e incluso a veces la madre de los peces. También está Changó, que es el dios del fuego, el trueno y la guerra, pero también dueño del baile y la belleza viril. Ochum y Babaluayé. Babaluayé en la religión católica se sincretiza con San Lázaro. Es un oricha muertero extremadamente poderoso y temido. Es el oricha de la lepra, la viruela, las enfermedades y en general las pestes y la miseria. San Lázaro generalmente se representa con un negrito que tiene dos muletas puestas y está acompañado de dos perros. Estos perros le lamen las llagas porque tiene unas llagas muy profundas en las piernas y siempre él va caminando y los perros le van lamiendo sus llagas. De ahí la creencia de que la saliva de los perros es curativa para este tipo de afecciones. También está el Ewa, que es el dueño de los destinos de las personas. Bien, los santeros son llamados babalochas y las santeras y yalochas. La máxima autoridad sacerdotal es el babalao, los cuales rinden culto a Ifá, que es la deidad de la adivinación. Podemos decir que la santería es una religión que no está tan formalmente estructurada como el catolicismo. Ya ven que la Iglesia Católica está muy bien estructurada, está el Papa, los sacerdotes, los obispos, los diáconos. Y en la santería pues están los babalochas, las yalochas y los babalaos que le rinden culto a Ifá. Es cierto que existen algunas organizaciones en Cuba, pero pues la verdad es que no son muy formales o son secretas, como los abacuá,
que es una organización secreta masculina para la protección y ayuda. De igual manera, no hay templos, solo casas-templo donde se hacen estos rituales. Uno de los rituales más populares que tiene la religión es el bembé. Esta es como una fiesta que se puede realizar por diversos motivos, ya sea celebración de santos, cumpleaños, adoraciones a algún origen específico, etcétera, etcétera. Yo he asistido a algunos, recuerdo pues uno muy grande al que fui en La Habana, fue un bembé que presencié con tambores todo el día en un solar. Para los que no sepan bien qué cosa es un solar, pues un solar es como una casona muy grande donde viven varias familias. Generalmente estos solares están en La Habana y viven muchas personas, presentan daños estructurales al ser construcciones muy viejas y en ellos se realizan estos bembés, porque como son tantas personas, generalmente siempre hay un santero y preste el espacio para que se realicen todo este tipo de celebraciones que la verdad se goza muchísimo. Podemos decir que en la santería hay dos oráculos fundamentales. Uno es el oráculo de Baigüe, que se realiza mediante el empleo de 4 trozos de coco, y el otro es el de los caracoles. Para leer los caracoles es un poco más complejo porque requiere conocimientos de psicología y un santo o muerto que te ayude. Yo creo que con esto más o menos pueden darse una empapadita de lo que es la santería. Yo he vivido con la santería prácticamente desde que nací. Mi abuela es santera y de pequeño yo iba mucho a su casa. Ella tenía una casita en el monte encima de una loma y la verdad es que hasta hace unos años no tenían ni energía eléctrica allí. Todos los días teníamos que ir a un pozo cercano que se construyó la familia para buscar agua porque tampoco había agua ni para bañarse, ni para cocinar, mucho menos para tomar. Recuerdo que en su cuarto ella tenía un altar muy grande con tabacos, monedas, velas y comida que ofrecía como ofrenda a San Lázaro o Babalú Ayé, como ya pudimos ver. Diariamente ella llegaba en la tarde, se arrodillaba ante su altar y allí le empezaba a rezar a San Lázaro mientras se fumaba sus tabacos al revés. Esto de fumar el tabaco al revés es pues ponerse la llama del tabaco dentro de la boca y soplar. Esto ella nos explicaba que era para darle ese humo al santo y así agradarlo. Obviamente, como en toda religión, en la santería los devotos le piden a su santo para que los ayude cuando hay una situación delicada. Por ejemplo, cuando iba a nacer mi primito, estuvo muy enfermo, incluso desde que mi tía estaba en gestación le dijeron que muy probablemente el niño no se salvara. Una vez que nació, enseguida lo metieron a una incubadora, estas maquinitas chiquitas cerradas donde meten a los niños para ayudarlos a respirar. Él estuvo allí algunos días hasta que llegó mi abuela y dijo que ella nos iba a ayudar. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo, pero regresó diciendo que era necesario que al niño se le pusiera el nombre de Lázaro, por San Lázaro, por supuesto. Y con esto ya el niño se iba a salvar. De ese día mi primo empezó a evolucionar súper bien, al punto de que pues hoy es un hombre hecho y derecho. Cabe destacar también que en Cuba se lucra mucho con esto de la religión, al punto de que ya no se sabe realmente si te vas a consultar con un santo o con un negociante. Por lo que si quieres consultar el oráculo y con un santero, debes estar seguro de que es una persona que realmente practica la religión por devoción y no pidiendo dinero por delante. Para hacerse santo, como le llamamos allá, hay que pasar por un proceso que incluso dura varios días y es realmente difícil. Se realizan sacrificios animales en rituales que a veces duran hasta una semana. Generalmente, las personas que culminan y se hacen santos siempre se les ve vestidos totalmente de blanco. Los hombres se ponen una gorrita blanca y las mujeres se cubren el cabello con un pañuelo blanco también, por supuesto, que esto simboliza la pureza. Los collares, hay que fijarse bien en esto, porque siempre son abundantes y con pequeños caracolitos y piedras de diversos colores que dependen del santo o del oricha que sea el padrino del santero. Hay una pequeña rama de la santería en Cuba que es un poco más oscura y está mucho menos divulgada en internet, la cual es la de los paleros. De esto realmente se habla muy poco, pero sí son bien respetados. Se especializan fundamentalmente en hechizos y embrujos. Para ser considerado un palero hay que hacer un pacto directo con un muerto, que generalmente habita en un caldero
en el que se vierte sangre de animales y a través de ella se ve el mundo. A estas personas se puede acudir para resolver casi cualquier tipo de problema, pero pues muchas veces hay que tener cuidado porque se paga con sangre. Este caldero del que les hablo se llama ñanga. Puede ser de barro o de hierro, al que se le incorporan palos del monte, nunca un número menor de 21. También se le echan bibijagua, que son unas hormigas en Cuba que se les dice brava porque pican y muy fuerte, para que la ñanga siempre esté en ataque. Tierra de cementerio o de lugares en los que hayan sucedido eventos importantes. Ojo, nunca se le puede poner tierra de lugares donde hayan habido hechos muy trágicos como suicidios, asesinatos, ya que los paleros tienen claro que las tragedias traen tragedia. También se le pueden poner cabezas de perro, picos de gavilán, he visto con piedras de río, cadenas, machetes. Las personas que se acercan con los paleros tienen que estar muy seguras y conscientes de lo que están haciendo, porque estos hechizos fácilmente se salen de las manos y muchas veces con solo pensarlo, el efecto deseado para otra persona se puede revertir a quien está invocando el hechizo. De una manera u otra yo siempre he tenido contacto con la santería, aunque no la practico. Una de las pruebas más fuertes de la fuerza que yo atestigué y que completamente me convenció de creer en la santería fue cuando yo estaba en la preparatoria. En Cuba, las preparatorias se encuentran situadas en el campo. Esto se debe a que los estudiantes pues tienen que trabajar la tierra para autosustentarte. Es decir, no hay comida, pues hay que trabajar para que puedas comer y estudiar. Generalmente lo que se hace es que se divide el plantel en dos. La mitad estudia en la mañana y en la tarde trabaja la tierra y pues la otra mitad hace lo contrario. Debido a las carencias económicas que tenemos en Cuba, las jornadas de trabajo siempre han sido largas y no solo plantábamos, sino que también arábamos, abonábamos y cosechábamos caña de azúcar y tabaco fundamentalmente. También teníamos obviamente animales de corral que había que pastorear y alimentar para luego sacrificarlos y con eso pues es con lo que comíamos. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decirles que generalmente en los lugares despoblados en Cuba, como estas escuelas, se dan muchísimos contactos con fantasmas y ocurren sucesos que no tienen explicación lógica. A mí me han sucedido varios que obviamente les iré relatando a lo largo de los siguientes capítulos, ¿va? Bueno, volviendo a lo que estábamos. Imaginen que mi preparatoria era una edificación muy vieja que contaba de dos salas separadas por un puentecito aéreo. Una era para que durmiéramos los estudiantes y la otra para los salones de clases. El dormitorio de los hombres era un espacio muy grande lleno de literas con los baños al fondo. La iluminación por supuesto muy tenue y en las noches cortaban la energía eléctrica para ahorrar combustible, por lo que solo nos iluminaba la luz de la luna que pues entraba por las ventanas rotas que teníamos al costado. Cuando yo cursaba el segundo año de preparatoria, entró un estudiante de Yaguajay. Yaguajay es un municipio que es muy conocido en Cuba por haber santeros muy fuertes. Enseguida a mí me llamó la atención porque traía muchos collares de colores y pulseras de caracoles y siempre iba acompañado de 2 o 3 estudiantes más que iban atrás de él. Generalmente en las noches cuando íbamos a dormir y apagaban las luces nos sentábamos a hacer un poco de cuentos y platicar un rato. Una noche se acercó el muchacho nuevo a escucharnos y le preguntamos que por qué traía esos collares y pues ya ahí nos dijo que él era santero. La verdad en ese momento pues algunos de nosotros nos reímos y al ver esto él preguntó pues que si queríamos alguna prueba, él podía decirnos cosas de nuestro pasado, pero obviamente que para eso necesitaba que se le montara el santo. Nosotros dijimos que sí, vimos que él se va a la litera y del armario que tenía al lado sacó unos caracoles y un machete. Ya que regresó, se sentó en el centro de los que estábamos allí, puso los caracoles, su machete y empezó a rezar. Obviamente no es este tipo de rezo que se hace en la religión católica del Padre Nuestro y la Ave María. No. Nadie entendía lo que estaba diciendo este muchacho y cada vez iba hablando un poquito más rápido hasta que la voz como que le empezó a cambiar. Se hizo mucho más grave y no paraba de decir palabras que obviamente nadie entendía. Hasta ahí pues todos estábamos tranquilos porque la voz se puede fingir, ¿no?
Pero llegó el momento en que los ojos se le pusieron completamente en blanco y comenzó a apretar el mango de machete. Nosotros nos dimos cuenta porque las venas estaban de la mano que se le querían salir. En un momento el muchacho lo levantó y obviamente nos echamos para atrás, nos alejamos un poco y ahí delante de todos empezó a pasarse el filo por todo el cuerpo. El machete se veía que estaba afilado porque era negro completamente y el filo brillaba bastante. Como, imagínense que se lo estaba pasando como si se quisiera cortar. Abrió la boca, se puso el filo entre los labios y comenzó como a serrucharse. Nadie podía decir ni una sola palabra, todos estábamos muy callados. Luego se puso una mano en el piso y empezó a machetearla con la otra como para quererse de arrancar. Mientras hacía todo esto, él estaba balbuceando y de la boca se le veía que salía saliva, no espuma blanca ni nada de eso, pero sí estaba salivando mucho. Ya le corría incluso hasta aquí por la camisa. Es como si hubiese algo que le quería hacer daño, pero no podía. Ya por último, se arrodilló en el suelo y se tiró de frente contra el piso. Se oyó un ruido como cuando se rompe un hueso así, pero un hueso grande, y él se quedó ahí boca abajo tirado en el piso. Yo le juro que mínimo pensé que se había roto la cabeza. En ese momento todos reaccionamos y lo intentamos levantar. Lo curioso de esto es que cuando lo sentamos en el suelo no tenía absolutamente nada. Ni marcas de machete, ni golpe en la frente, solo estaba empapado en sudor y andaba como que medio amodorrado. O sea, nosotros le hablábamos y él como que no entendía bien. Lo agarramos, lo llevamos a su litera y todo el mundo se fue a dormir. Desde ese día ninguno de nosotros se le volvió a acercar. Yo en lo personal porque realmente no me podía explicar lo que había pasado. No se me va a olvidar nunca esa imagen del muchacho pasándose el machete así en la boca entre los dientes. Vaya, aquello fue realmente una experiencia muy fuerte. Como 3 semanas después ya no lo volvimos a ver. La verdad no preguntamos mucho si se había ido, si lo habían expulsado. Lo que creemos es que el cuentecito de lo que había pasado se corrió a los profesores deben haber hablado a sus papás y le dijeron que pues en esa escuela pues el muchacho no podía seguir. Y pues esta es una historia que realmente me sucedió a mí, yo la viví aquí a 1 metro, a 2 metros, o sea el muchacho estuvo muy cerca de mí todo el tiempo. Y pues realmente resultó que sí era santero, pero yo creo que estaba un poco desviado hacia el lado oscuro de la santería. Muy bien, yo creo que con esto nos vamos despidiendo, muchachos. Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de hoy. Si fue así, los invito a seguir mi canal, a estar al pendiente de cuando salga el próximo capítulo, a seguir mis redes sociales, porque eso realmente me ayuda mucho para llegar a más personas. Y recuerden, puede que esto que les he contado sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. Achépati, achépame. Hasta la próxima.